Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño,
Esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Muy buenos días, qué bendición, feliz sábado, hoy es sábado. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Un programa que siempre para mí es un honor que el Señor me permita una mañana más compartir, un sábado más, compartir con todos ustedes. Desde lo más profundo de mi corazón, este es un programa realizado por una madre que quiere conectar precisamente con tantas madres a nivel mundial que están viviendo el mismo proceso que yo. O quizás su proceso está iniciando, están recibiendo el diagnóstico y no saben qué hacer. Este programa, desde lo más profundo de mi corazón, es para construir un mundo más humano, más justo y más inclusivo para todo. Este es un programa de radio, televisión, pero también es un movimiento y una comunidad que da voz a quienes muchas veces están silenciados, olvidados. Este es un equipo. Señores, habemos ahí profesionales internacionales desde Costa Rica, Colombia, República Dominicana, El Salvador, México. De toda parte del mundo viene alguien a ser la voz de esa comunidad. Y realmente eso es lo que queremos. Desde lo más lejos, tender ese puente que derriba barreras y hacerle ese acompañamiento a las familias, a las personas con discapacidad en su caminar, que muchas veces es un camino que tiene muchas piedras, un camino que tiene montañas, muchas veces es un camino que tiene aguas, es un camino que muchas veces se camina solo, pero es nuestro caminar. Y al final del día, cuando miramos esa carita, cuando nos dan esa sonrisa que muchas veces ni siquiera tienen que hablar, pues nosotros pues ahí nos reconfortamos, seguimos adelante, agarramos energía y seguimos con más ánimo para seguir dando luz y ser la guía de muchos también que necesitan, porque hacerle el acompañamiento a aquellos que ya están viviendo el proceso, ya nosotros hemos caminado por ese camino. Se siente bien compartir. Estuve recientemente en Nueva York en una conferencia y algo de lo que me llevé fue que quería morir vacía, porque eso es lo que hace un líder, morir vacío, porque todo lo ha entregado, todo lo ha dado, todos los conocimientos que ha pues adquirido, lo ha compartido con los demás, los recursos, y realmente esa es una de mis características, hacerle ese acompañamiento a aquellos que me rodean y ser parte de ese progreso que ellos desean, y yo también ahí darle ese puente y decir, ¿qué tú necesitas? Esto, tómalo. Esta mañana estaba hablando con una amiga mía desde Colombia que necesitaba unas informaciones, y yo pues a las 6 de la mañana le mandé esa información, y ella, es que yo no puedo creerlo como tú operas. Si la gente realmente conociera que realmente tú lo que predicas es lo que haces. Y esa es mi invitación para hoy. Invitarte a que sea un líder desde tu hogar, desde tu comunidad, desde tu trabajo, desde tu casa, desde tu donde trabajas, pues puedes empezar a ser un líder compartiendo de lo poco que sabe, compartiendo desde la humildad esas informaciones y enseñándole a las personas a ser la mejor versión, precisamente hasta la mejor versión que tú, porque eso es lo que yo quiero, que mucha gente sea mejor que yo en sus áreas, y de eso se trata la vida. Tenemos siempre valores importantes que compartir en este programa: la igualdad, no ver con discriminación, respeto a la dignidad humana, que siempre se respete al humano y punto, con o sin discapacidad.
la inclusión como un derecho, no como un favor, la empatía ante los desafíos reales, que bastante desafío tenemos las personas que tenemos condiciones invisibles y también las personas que tienen discapacidades físicas, fomentando la autonomía como independencia, ayudar en ese proceso precisamente a las personas con discapacidad a que sean independientes, educación como motor de cambio, impulso de empleo. Se necesita más empleo para las personas con discapacidad y que los empleadores no operen desde el miedo, porque muchas veces no dan trabajo porque tienen miedo, y es el miedo porque no tienen el conocimiento. Entonces es muy importante seguir educando al empleador para que emplee más a personas con discapacidad y que ellos mismos también puedan tener su emprendimiento. Celebrando, siempre estamos celebrando, por eso es una actitud positiva y siempre trato de rodearme de personas positivas, porque eso es lo que hacemos en este programa, celebrar la diversidad y la capacidad única que cada uno de nosotros tenemos. Yo no quiero ser igual que Raquel, ni igual que Eduardo, ni igual que Marcela. Yo quiero ser yo, porque yo soy única. Igual que Eduardo, él quiere ser él, porque él quiere ser único. Entonces, eso es lo que hacemos en este programa. Cada quien compartiendo desde ser único. Así que realmente me llena de emoción siempre compartir con todos ustedes y compartir que estamos también en todas las plataformas y medios de comunicaciones. Estamos en nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo, con Raquel Quesada, Discapacidad TV en todo el mundo. Ahí está Claudia en los controles y siempre nos mantenemos en contacto la semana entera. Porque esto es un programa que no se trata de un día, no se trata de una hora. Esto se trata de la semana entera, estar conectado, trabajando en equipo y en colaboración para que ustedes hoy se puedan beneficiar. La Mega 95.1 FM, la Cajita TV Boston, Águila Radio Boston, KS Radio República Dominicana, la Radio Boston FM, discapacidadaldia.com, nuestra comunidad en España. Gracias por ser parte de la esperanza, ser las voces y ser el medio que enlaza a tantas personas en el mundo. La cita del día de hoy dice así: el mejor regalo que un padre puede dar es la certeza de que su hijo nunca caminará solo. Y ustedes se dirán, ¿cómo así? Bueno, cuando un padre garantiza que un hijo no caminará solo, está sembrando valentía, esperanza, dignidad en su camino. Ese acompañamiento se convierte en una fuerza que transforma vidas y que abre puertas. Incluso cuando el mundo es duro e injusto con él. Y realmente por eso es que debemos de fomentar valores importantes en nuestros hijos. El mundo está exigiendo otras cosas, pero nosotros tenemos que seguir luchando y trabajando en nuestros hijos, fomentando valores, porque al final del día, cuando nosotros partamos de este mundo, ellos se van a quedar con eso, con esos valores, y no van a estar caminando solo, porque se van a acordar, ay, mi papá me habló de la dignidad, mi papá me habló de ser fiel, mi papá me habló de la esperanza, de la valentía, de sembrar en los demás, de dar sin esperar nada a cambio. Todas esas virtudes, todos esos detalles, es muy importante seguir sembrándolo en nuestros hijos, de ser honesto, sobre todo ser honesto en cada situación, en cada momento. Sí, porque usted puede ser honesto quizás cuando alguien le devuelva $20 de más y usted decir, ay, eso fue cosa del destino, eso es suerte. Y cuando viene a ver esa muchacha va a quedar corta en la caja y la van a despedir porque usted no fue honesto y fue a devolver ese dinero. Eso es sembrar valores en nuestros hijos. Pero usted tiene también que sembrarlo con el ejemplo, porque muchas veces no es decirlo, sino es accionar para que ellos vean que nosotros estamos dejando ese legado importante en nuestros hijos, que estamos trabajando con el ejemplo, ellos están mirando y algún día digan, yo quiero ser como mi papá. Esa es mi invitación para hoy. Si usted tiene sus hijos y está viviendo con ellos y tiene la oportunidad de sembrar esos valores en ellos, asegúrese que ellos no van a caminar solo cuando usted no esté. Caminarán con usted en el corazón y con esos valores plantados, y de verdad que le aseguro que vamos a seguir construyendo un mundo mejor. Señores, la cartelera como siempre está llena. Tendremos con nosotros el doctor Eduardo Cubero. Él es ya de nosotros, él no lo sabe, pero él es de nosotros. Va a hablar un tema muy importante, la microbiota, cómo esto genera cambios en el cuerpo
de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Y así que no se muevan de ahí. Epigénica, la epigenética. Vamos a hablar de eso también. Si el tiempo no da, vamos a ver qué vamos a hacer. Realmente estos temas hay que hablarlo porque la microbiota, señores, es un tema que va vinculado mucho con muchas condiciones, especialmente con el autismo. La psicóloga Marcela Bermúdez también estará con nosotros a hablar del duelo. ¿Qué hacer? ¿Qué es? ¿Cómo sentirlo? ¿Cómo sobrepasar esa etapa tan delicada cuando tenemos duelo? Y Raquel Lara, pues una mujer que realmente me inspira. Ella es parte de nuestro board. Ella es compañera mía de muchos años de nuestra iglesia y también es una líder en nuestra comunidad. Hoy voy a hablar a esas mujeres de cómo nosotros podemos dedicarnos tiempo. Pero también cómo nosotros sobrepasar barreras y cómo podemos extenderle precisamente la mano a los demás. Porque de eso se trata la vida. Así que no se muevan, esto y mucho más en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vamos a pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y quiero invitarte en esta oportunidad a que vayas a First Class Beauty Center. Ahí encontrarás de todo, te darán un manicure, un pedicure, te harán este pelo pues hecho a la medida de tu pelo, porque hay mucha gente que no sabe que el pelo para tratarse hay que conocerlo, hay que saber qué tipo de pelo tú tienes y ahí hay una amplia gama de profesionales. Están ubicados en el 15 de la Appleton Street en Lawrence con el teléfono 978-258-3215. First Class Beauty Center Spa. Están buscando profesionales, así que llamen al 978-258-3215. Ya sí, señor, está con nosotros el doctor Eduardo Cubero, hoy con un tema que muchas madres, muchos padres que quizás tienen hijos con autismo deberían de escuchar: la epigenética y el microbiota. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a su programa. Muy buenos días, Raquelita. Un placer estar con ustedes. Un placer estar con esos panelistas también, con Marcelita y con la otra Raquel. Vamos a hablar un poquito, vamos a ver. Epigenética suena así como algo místico, algo extraño, pero es muy sencillo. En términos generales, todos nosotros tenemos una serie de cromosomas que son dobles. En cada uno de ellos hay una cadena de ADN que determina muchos de nuestros rasgos: color de ojos, cabello, estatura, y también puede determinar algunas de nuestras enfermedades. Por eso se dice muchas veces que los diabéticos tiende a ser hereditario. Y hay otra serie de enfermedades. Pero ¿cuál es la diferencia?
la epigenética, no estamos condenados a sufrir esas enfermedades, porque la epigenética nos dice que nosotros somos capaces de poder activar o desactivar los genes según nuestros hábitos, según nuestra forma de vivir e incluso según nuestra alimentación. Y ahí está ahí donde viene la que es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es esa serie de organismos, de microorganismos, bacterias, hongos y parásitos que se encuentran normalmente en nuestro intestino. Algunas decimos que son buenas y algunas son malas. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos un desequilibrio en nuestra dieta, lo que provoca es que el intestino se haga más permeable. Permeable quiere decir que va a dejar entrar toxinas y va a activar nuestro sistema inmune. El 80% de nuestro sistema inmune se encuentra en la parte del intestino. El 80% de la serotonina se produce en nuestro intestino y está dirigida, por decirlo de alguna manera, por esas bacterias, hongos y parásitos que pueden encontrarse en nuestro organismo. Ahora bien, el desequilibrio en ellos son lo que nos produce problemas inflamatorios, no solo a nivel de intestino, sino también a nivel cerebral. Si nuestro sistema inmune se activa y empieza a provocar inflamación en nuestro cerebro, vamos a tener, y aquí caemos en un problema de depresión o problemas de ansiedad. Y la gente a veces cree que no tiene relación, y sí tiene mucha relación lo que comemos con cómo nos sentimos, cómo actuamos. El nervio vago, un nervio que viene desde aquí por todo nuestro sistema, nuestro tórax y llega hasta nuestro estómago, no trae información del cerebro al intestino, es todo lo contrario, lleva esa información hacia arriba. Entonces, por eso es que muchas veces cuando comemos en exceso nos sentimos mal, nos sentimos pesados, nos sentimos decaídos. Pero cuando eso lo hacemos crónico, cuando eso dura por mucho tiempo, vamos a tener un problema de deterioro. Existen bacterias y microorganismos buenos y microorganismos malos. Y entonces ahí es donde, cuando uno se desequilibra, empiezan a afectarnos y empezamos a enfermarnos. Y vean, este equilibrio tan delicado de la microbiota tiene mucho que ver con muchas enfermedades. Ya dijimos depresión, ya dijimos ansiedad, ya Raquelita mencionó lo que es Alzheimer. Autismo. También está relacionado con Alzheimer y algunos tipos de demencia. Nuestra salud mental depende mucho de lo que comamos. Si lo seguimos alimentando con alimentos procesados, si lo seguimos alimentando con alimentos altos en azúcares, estamos intoxicando nuestro cerebro. Y si encima de eso no hacemos ejercicios, también tenemos mayor probabilidad de que el gran productor de enfermedades, que es el cortisol y el estrés en nuestras vidas, nos afecte. Entonces, doctor, a medida que va avanzando la tecnología, nos podemos dar cuenta de temas que antes pues no se hablaban. Por ejemplo, la microbiota. Quizás para muchos esto es una palabra, como usted dice, fancy, difícil quizás para muchos de pronunciar, la epigenética, pero lo bueno de esto de la tecnología es eso, que nos estamos dando cuenta de cosas y cómo podemos mejorar ese estilo de vida para nosotros pues prevenir enfermedades. ¿La microbiota puede activar o apagar genes dentro de nosotros? Sí, también puede apagar y activar genes. ¿Por qué? Porque puede provocar un descontrol en todo lo que es nuestro sistema inmune, nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema vascular, además de nuestro sistema digestivo. Les tengo una mala noticia. Nuestra alimentación va a provocar en 20, 30 años que el 40% de los cánceres sean de origen de nuestra microbiota, del desequilibrio de nuestra microbiota. Y está muy de moda ahora que los probióticos, los prebióticos, los bióticos mentales, ok,
Y es bueno, sí, la verdad que funciona. Pero vean qué problema. La microbiota mía, la de Raquel y la de todos y cada uno de ustedes es diferente. Si acaso compartimos un 10%, porque todos tenemos una microbiota muy individualizada. Por eso, el consumir probióticos hay que tomarlo con mucha cautela. Lo ideal es una buena alimentación, aumentar lo que es el consumo de vegetales, de legumbres, de frutas. Que sea una dieta balanceada, sobre todo para las personas que hacen ejercicio, que hacen deporte. Es importante que todo ese tipo de dietas sean muy rígidas, estrictas, en el sentido que dé el mejor rendimiento, sobre todo deportistas de alto rendimiento. ¿Qué sucede? Por ejemplo, las personas que suelen hacer atletismo, el día antes o en la mañana antes de correr, tienen una dieta rica en carbohidratos como reserva energética. Pero no es únicamente los carbohidratos lo que necesitan agua, necesitan verduras, necesitan ensaladas, necesitan una comida balanceada, necesitan proteínas. Y eso es lo que mantiene el equilibrio. Si nosotros hacemos mucho desorden con nuestras comidas y empezamos a comer comida no sana, nuestras bacterias malas van a aumentar y van a perforar, por decirlo de alguna manera, y se van a introducir. Y eso es lo que empieza a producir daño en todo nuestro organismo. ¿Usted cree que también el estilo de comer está causando mucho cáncer, tanto del colon como de los intestinos, el desequilibrio, la ansiedad, las inflamaciones, como mencionaba, por causa también muchas veces del estrés? Y cómo esto también está conectado con el cerebro, porque muchas veces decimos, sí, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Por eso es que muchos niños que tienen las microbiotas inflamadas, quizá por ansiedad, por no saber tener una buena comunicación, quizá porque tienen desequilibrio en muchas áreas, pues esto puede provocar que ellos tengan un comportamiento inadecuado, y es una forma de decir, mira, me está pasando algo en el estómago, por eso lo reflejo en mi comportamiento y por eso siento que mi cerebro también no puede estar pues estabilizado. Mira, Raquelita, te voy a comentar una cosa. Es decir, no veamos la microbiota como única y exclusivamente a nivel intestinal. El desequilibrio de nuestra microbiota altera nuestra parte cerebral. No solo inflama nuestro intestino, inflama nuestro cerebro. Y al inflamar nuestro cerebro, empezamos a cambiar de conducta. Empezamos a actuar diferente. Nuestro temperamento se ve alterado. Nuestro carácter. Entonces, vean que es mucho más amplio que simplemente nuestro intestino inflamado, que la colitis. Por supuesto, podemos hablar que en Europa hay 80 millones de personas que padecen de colitis. ¿Por qué? Porque tiene desequilibrio en la microbiota. Pero también hay muchas personas que experimentan estados de agresividad o inquietud o falta de concentración, porque también tenemos inflamado nuestro cerebro. Entonces, por supuesto que tiene mucho que ver. Y si encima estamos estresados, el nivel de cortisol va a aumentar, va a disminuir la serotonina, va a disminuir la dopamina, vamos a perder capacidad de concentración, capacidad de creatividad, y nos vamos a poner mucho más reactivos ante las diferentes cosas de la vida. Usted sabe que el mundo está exigente, estamos teniendo mucha demanda, y entre esas demandas pues no hay tiempo para dedicarle y darle amor a través de los alimentos a nuestros hijos. Yo siempre digo que, bueno, en lo personal a mí me encanta cocinar. Aquí se come alimentos que yo hago con mis manos, como digo yo, y con mi corazón. Es una forma de yo demostrarle a mi familia que me importa y que quiero su bienestar. Pero hay muchas madres que quizás el vaivén del día no le da el tiempo y constantemente están comprando comida frisada, están comprando comida chatarra, están comprando pues lo más fácil en la esquina, vamos a pararnos aquí te compro tu pan con tu papita, para no mencionar nombre. Entonces,
Eso a la larga se sabe que va a crear no solamente una dicotomía entre la microbiota y todos los demás del sistema, sino que también pues el niño va a padecer, como mencionaba ustedes en algunos programas anteriores, de diabetes. La depresión tiene que ver mucho con eso, porque los químicos, es muy importante entender que esas comidas traen químicos para sostener ese alimento frisado por un periodo de tiempo bien alargado. Entonces, al final del día, usted no está comiendo un alimento, usted está comiendo basura con químicos. Y eso va a traer un resultado que su hijo va a tener insomnio, va a estar hiperactivo, y puede ser también, se está estudiando que muchos de estos casos, por lo que estamos comiendo en la actualidad, está habiendo muchas condiciones como el TDAH. ¿Qué usted dice de eso, doctor? Mira, el ritmo de vida que estamos cursando actualmente, no hay tiempo para comer. Generalmente muchas personas en el trabajo tienen media hora para almorzar, lavarse, hacer sus necesidades y volver al trabajo. La gente llega y se sienta y está pensando en lo que le faltó que ir a hacer. Ok, comidas rápidas, comidas saturadas, azúcares, todas esas comidas que son lo más fácil para poder cumplir con el horario. Como te dije, altera nuestra forma de pensar. Y al alterar nuestra forma de pensar, también activa todo nuestro sistema defensivo, nuestro sistema simpático, provocando que estemos siempre a la defensiva, provocando que estemos siempre sin poder mejorar nuestro organismo y sin darle un respiro. ¿Cuántas personas pueden realmente sentarse a comer, ojalá comida sana, y disfrutarla, masticarla, disfrutar los sabores? Estamos comiendo a la carrera, preocupados. Entonces, todo eso está deteriorando todo nuestro organismo. Todo eso va a provocar muchísimos, además de obesidad, envejecimiento prematuro, provoca deterioro de nuestro sistema cognitivo, deteriora nuestras defensas y aumenta nuestras posibilidades de sufrir infecciones y cáncer. Una última pregunta, y también incluyendo pues sus recomendaciones finales. Me gustaría que nos dijera rapidito si al pasar del tiempo esta microbiota va también cambiando de resultado, porque hemos venido viendo que cuando uno tiene una edad avanzada, todo lo que uno come pues como que le cae mal, inflama los intestinos, y hay ciertas horas de la noche que uno no puede comer, le está hablando una viejita. Entonces eso tiene que ver mucho también con la edad y sus recomendaciones finales. Tiene mucho que ver con los hábitos. Si tú a cualquier edad mejoras tu alimentación, tu cuerpo te lo va a agradecer y va a responder de la mejor manera posible. Tiene mucho que ver con los hábitos y con nuestros pensamientos. Tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida. Muchas veces es más el problema de nuestra falta de sueño, de nuestro estrés permanente, lo que daña nuestro intestino. Y eso lo hemos hablado en otros programas, y otro día podremos hablar un poco más. Por eso que a las personas mayores les afecta. Entonces, lo mejor, empezar a tener una mentalidad de cambio, de aceptación, de poder visualizar qué es lo que quieres en tu vida, tener los espacios de reposo para poder comer adecuadamente, disfrutar esos espacios, disfrutar el aquí y el ahora. Y eso lo hemos dicho muchísimas veces. Disfrutemos la vida, porque realmente solo tenemos una y tenemos que empezar a cuidarla. Y cuidarnos es cuidarnos a nosotros mismos. Así es, siempre con sus recomendaciones sabias, donde podemos encontrarlo en las redes sociales y donde podemos conectar con usted también a través de su programa. Pueden encontrarme a través de Eduardo Cubero, Coaching y Liderazgo, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, y en el programa Cambio Positivo los sábados a las 5 horas de Costa Rica, ahora sería a las 6 horas de Boston. Así que ahí nos podemos estar comunicando y siempre estamos tratando de darles programas que aumenten
nuestro sistema de bienestar general. Ahí le mandamos luego la factura a Raquel Lara porque ella estaba muy atenta a su tema y pues ya se pudo graduar porque ya le interesa ese tema. Más adelante vamos a hablar con ella de cómo tenemos un estilo de vida ejercitándonos y cómo eso también pues va añadido como cuando uno hace ejercicio, uno come saludable, el cuerpo te pide cosas saludables. Por eso la veía ella muy atenta a estos temas. Señores, vamos a una pausa comercial porque retornamos con la psicóloga Marcela Bermúdez y luego con Raquel Lara, la dura, como ustedes aquí en Loren la conocen. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alphapad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y te quiero invitar a que vayas a Amazon, vayas a comprar nuestros libros. El 20% estará destinado para brindar una sonrisa a niños de la Fundación en la República Dominicana. Aquí te están saliendo todos nuestros libros. Aporta, porque con la compra de un libro puedes aportar 20% a la fundación y al mismo tiempo te está educando. Ahí están los libros del Héroes, están también el TDAH, Trauma y Propósito, Manual de IEP, Rompiendo las Barreras de la Discapacidad y todos los libros de una servidora. Así que vayan a Amazon, el 20% va para la fundación. Y está con nosotros Marcela, la psicóloga Marcela Bermúdez, con el tema el duelo. El duelo que muchas veces no sabemos qué es. Lo estamos padeciendo, pero no sabemos qué es lo que estamos viviendo. No sabemos cómo buscar esos recursos y grupos de apoyo. No sabemos cómo superar en nuestro caminar esto que es el duelo, que muchas veces duele. Muy buenos días, Marcela, bienvenida a tu programa. Muy buenos días, Raquel. Primero que todo, para felicitarte porque este es un programa en que tú estás entregando amor, especialmente amor a todo el mundo. Por esa forma de entregarte tú como persona, como familia, con tus hijos y dando ese ejemplo, que el ejemplo yo creo que es lo mejor que podemos dar en el mundo y lo que las personas realmente ven y se quedan. Bueno, hablando del duelo, el duelo es un proceso emocional psicológico, pero el duelo no significa que las personas necesariamente es un fallecimiento, porque hay diferentes clases de duelo. El duelo, por ejemplo, que tú pierdas un trabajo, el duelo que un hijo se vaya para otro país, el duelo de la separación de las relaciones, ya sean de amistad o de pareja, etcétera. Entonces no podemos decir que los duelos son significado de fallecer, pero el duelo sí es significado de perder para nosotros. Es como una pérdida que nosotros estamos sintiendo. Pero está también, Marcela,
Marcela, el duelo de cuando recibimos un diagnóstico que precisamente hablaba de perder, esperábamos algo y recibimos otra cosa. Entonces, ese duelo de cuando los padres reciben un diagnóstico de una persona que tiene síndrome de Down, y es eso que hay que entenderlo, y muchas personas lo que atañen a decir, ay, pero él está vivo, que es lo importante. No, hay que permitirle que esa persona viva ese duelo. Exactamente, Raquel, una de las cosas más importantes en la vida es enfrentar lo que viene, pero enfrentarlo de una manera que no sea negativa, sino de todas maneras, primero es como aceptar y reconocer, esto es lo que está pasando. Esto fue lo que le diagnosticaron a mi hijo, a mi papá, a mi hermano, a mi mejor amiga. Esto es, pero entonces, ¿cómo voy a resignificar yo ese dolor? No significa que yo diga no voy a sentir. Sí, vamos a sentir, nos va a doler, vamos a llorar, porque todo eso es un proceso y las cosas se van transformando. Y es un proceso que puede durar 8 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, pero ya cuando hay un proceso que la persona se ensancha ahí en esa parte, ahí es cuando nosotros debemos pensar, esto que me pasó a mí, ¿por qué será y para qué me va a servir? Entonces hay que resignificar el dolor, porque el dolor es algo que nos pasa a todos, independiente de las situaciones, ya sean físicas, ya sean por el tiempo, ya sea por lo que sea, pero ese dolor tenemos que nosotros transformarlo de una manera positiva, en el sentido de que, por ejemplo, si a un hijo le diagnostican un síndrome de Down o cualquier otra cosa, o un cáncer también puede ser, lo primero que nosotros tenemos que hacer es darle mucho amor, pero no tanto amor que lo sofoque y que lo incapacite más, sino un amor en que aquí estoy contigo, te estamos acompañando, vamos a vivirlo, pero vamos también a vivirlo de una manera que no sea como ya la enfermedad y no. Ante esa enfermedad, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Vamos a terapias, vamos al médico con los medicamentos, pero lo importante es que la persona, niño, adolescente, siga viviendo su vida lo más normal posible, adaptándose a lo que tiene en ese momento, pero eso no significa que de ahí en adelante tiene que haber un cambio significativo. Al contrario, el amor, por ejemplo, entre la pareja, el reconocer si nos está doliendo eso que está pasando, pero así como nos duele, también vamos a mirar cómo la forma entre todos vamos a compartir y vamos a salir de acá, pero para que tú tengas una vida también de calidad. No sé, Marcela, ¿cómo es el síntoma, los síntomas de una persona que está viviendo el duelo? Bueno, primero que todo, cuando una persona le dicen un duelo, hay una negación, que es como lo primero que hacemos todos los seres humanos ante algo que nos impacta y que como que no queremos reconocer. Por ejemplo, cuando una persona muere, por ejemplo, una persona cercana, la reacción es no, eso no puede pasar, eso no está pasando, eso no es así. Pero no, o sea, no aceptar la realidad. Sí, no acepta la realidad y quiere entonces como ausentarse de eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay que reconocerla, hay que aceptarla y hay que tratar de mirar de qué forma vamos a hacer esto de aquí en adelante para la familia, para los hermanos, para los padres, para la comunidad, para los profesores, porque es como un proceso de adaptación. Todo en la vida. Pero también, Marcela, se puede presentar como con un nudo en la garganta. Muchas veces esa persona siempre está en silencio, camina como que todo le pesa, o sea, camina sin fuerza, sin ganas y ya deja de sonreír, como que no encuentra razones para sonreír.
Pero entonces fíjate que hay un libro muy lindo que es de Viktor Frankl, que precisamente lo que enseña es a que haya un propósito, a pesar de lo que nos esté pasando, encontrar un propósito y una esperanza en la vida. Porque la vida no se termina ahí, la vida sigue y depende de la actitud de nosotros, los padres, los amigos, qué vamos a hacer con esto y cómo vamos a acompañarlo. Y como te decía al principio, no se trata de volverlo muy protegido, sino al contrario. Vamos a mirar con esto qué puedes hacer, cómo tú puedes hacer tus cosas, cómo puedes tratar de personalizar lo tuyo y hacerte cargo también, porque no lo vamos a poner como en una cajita de vidrio para que no le pase nada, porque al contrario, si la persona no le ayudamos y la motivamos para que siga teniendo una vida normal dentro de lo que pueda ser incapacidad en ese momento, pues no estamos contribuyendo en nada. Entonces nosotros como familia debemos, al contrario, darle un significado para que esto que nos está pasando, cómo lo construimos a nuestro favor y cómo construimos de un aprendizaje, porque todo en la vida es un aprendizaje y las cosas que de pronto nos pueden frustrar o doler también es parte del aprendizaje. No todo en la vida es una línea recta. Marcela, ¿está bien como familia hacerle un acompañamiento en el duelo y decirle, deja de llorar, olvídate de eso, párate de ahí, vamos de compra, vamos de parranda? ¿Eso está bien? No está bien, porque primero que todo lo que resiste persiste. Nosotros no podemos aislarnos de lo que está pasando, ni hay que dejar que la persona sienta el dolor, que llore, que se deprima, que va a estar unos días deprimido. Y no quiere decir, porque cada persona responde al dolor de una manera diferente. Unos los procesan deprimiéndose y otros los procesan diciendo qué vamos a hacer y resolvámoslo. Entonces depende, cada quien tiene su tiempo, tiene su momento y todos vamos a responder de una manera muy diferente. Sí, recientemente se murió en la República Dominicana un artista muy reconocido, el difunto, como dicen mi abuela, Dios lo tenga en su gloria, dice mi abuela, Ruby Pérez. Y la hija, pues, el duelo lo ha vivido de una manera totalmente diferente a como las demás personas, pues, suelen vivir el duelo. Como mencionaba, cada quien tiene una manera diferente de vivir ese duelo. Quizás otros van a llorar más, otros van a llorar menos, otros van a actuar, otros se van a desplomar y no hay quien lo pare de ahí, otros van a caer en depresión, otros van a continuar con su vida quizás celebrando lo que esa persona hizo y la experiencia que le dejó. Háblame un poquito de esto. Sí, porque fíjate, a mí, por ejemplo, ya se me murió papá y mamá, pero entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo, uno empieza a ver las cosas de una transformación increíble, porque ya empieza a conocer, a reconocer y a recordar todas las cosas bonitas, todo lo que ellos le dieron, el significado que tuvo para nuestras vidas, pero no con dolor, sino con amor. Con un amor en que uno recuerda y le da felicidad en lugar de ponerse a llorar. Entonces todo eso hay que aceptar las cosas como son, pero también enfrentar las cosas de una manera positiva y con esperanza y pensar que siempre, como dicen, hay un nuevo amanecer y algo mejor también vendrá para nosotros, porque creo que todos los seres humanos nos lo merecemos y depende de nuestra actitud. Muchas veces también nos enfermamos precisamente porque entramos en depresión y no aceptamos las cosas
Y cuando no aceptamos las cosas, lo que pasa es que nos vamos a enfermar, porque el cuerpo, cuando uno resiste las cosas, se manifiesta en los órganos, en cualquier dolor o también en una enfermedad. Entonces, Marcela, me están escribiendo, un radio oyente está escuchando el programa y me escribe y me dice que no solamente el duelo es hacia una persona, sino también cuando se le muere una mascota, un perrito, un gatito. Estos duelos, quizás, ¿cómo las personas lo pueden superar? Pues mira, el duelo... Sí, el duelo. Fíjate que yo también tuve unos perritos y los dos murieron. Pero fíjate que la forma de superarlo es recordando también lo lindo y que si el perrito o mascota se fue, era porque en ese momento era lo mejor que le podía pasar para que no sufriera, para que no estuviera incómodo, para que no tuviera dolores. Entonces, Dios también elige por qué y para qué nos vamos de acá, de esta tierra. Pero lo más lindo es eso, recordarlo con ternura y pensar que si de pronto iba a quedar acá, iba a sufrir. Y nosotros no queremos ver sufrir a los seres queridos, ni a nuestras mascotas, ni nada. Entonces es tomarlo y después recordarlo con mucho amor y pensar que está en el mejor estado que puede estar en ese momento. Marcela, el duelo puede durar más de años y años y años, porque he conocido personas que todavía sus hijos, precisamente en el aspecto de la discapacidad, tienen ya 10 años, 12 años, y yo los veo todavía sumergidos en el duelo, que no han aceptado la condición de su hijo porque todavía están viviendo el proceso del duelo. No, y sabes una cosa, es negativo y eso ya es enfermizo, ya tiene que ir a una terapia, una psicoterapia, porque sí, hay cosas que de pronto la persona puede durar 1 año y medio, 2 años con dolor y con depresión, pero ya cuando pasa, todo tiene un límite y a veces las personas son como parte para hacerse notar y hacerse sentir y hacerse también las víctimas, y es una manera como de llenar ese vacío. Entonces ya cuando pasa un límite, ya necesita la persona acompañamiento de un psicólogo, de un psiquiatra, lo que sea, porque todo tiene en la vida un proceso y los procesos también finalizan. Los procesos finalizan, no nos podemos quedar toda la vida igual. Y la transformación consiste en eso, en ver las cosas de una manera diferente. Entonces, ya la gente que se queda es porque ya tiene un problema psicológico y quiere como quedarse ahí para justificar. Tú sabes que tú has dado en un clavo muy fuerte, porque en mi trayectoria yo me he dado cuenta de muchas madres que son sus hijos que tienen la discapacidad, pero ellas actúan como que son ellas las que tienen la condición, las que tienen las necesidades, las que tienen las discapacidades, y se muestran al mundo como la víctima y pretenden que el mundo le dé de todo. Ellas pretenden que el mundo le debe de todo porque simplemente tienen un hijo con discapacidad. Y entonces eso es un tema que es bueno ampliarlo en otra oportunidad, porque tenemos que quitarnos ese sombrero que se ponen muchas madres de que las víctimas son ellas cuando sus hijos son las que tienen la condición, pero ellas, a través de ese duelo que nunca lo sueltan, pues no salen de ahí y no hacen nada con su vida. Son de esas mamás que no hacen nada con su vida y lo que están atrasando es a ese hijo que está mirando que esa mamá no está haciendo nada por ella. Incluso hubo un documental que una mamá enfermó a su hijo, y su hijo incluso hasta le hicieron una operación del estómago para que a su hijo le pusieran un tubo gástrico, y el hijo al final de cuentas se descubrió que no estaba enfermo, que fue la mamá que lo enfermaba para que la vieran a ella como una víctima. Mira hasta dónde llega el cerebro humano. Marcela, tus recomendaciones finales en cuanto al tema del duelo. En cuanto al tema del duelo, definitivamente lo que hay que hacer es
el ejemplo como padres hacia los hijos, porque eso es lo que ellos van a ver, no tanto lo que le estamos diciendo, sino lo que están viendo, qué hacen papá y mamá ante situaciones difíciles, qué hacen cuando se nos murió un familiar, qué hacen ellos cuando de pronto se separan, cómo toman las cosas, cómo se apoyan también, porque cuando, por ejemplo, hay una separación, que también eso es un duelo para los hijos y para la pareja, entonces lo importante ahí es que la relación continúe en el sentido, porque hay unos hijos que tenemos de por medio que son más importantes que la relación de pareja, y en ese sentido hay que apoyarse los unos a los otros, como los hermanos, la familia, etcétera, porque eso es lo que ellos están viendo y aprendiendo, lo que nosotros hacemos. Así es. ¿Dónde podemos encontrarte en las redes sociales? En las redes sociales como Marcela Bermúdez B, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn, etcétera. Y como yo siempre te digo, cualquier persona que me esté escuchando y quiera tener una conversación conmigo, que tenga alguna inquietud, que necesite un apoyo, es algo que lo hago gratis y con todo el cariño. Excelente, muchísimas gracias siempre por venir al programa y dar el todo por el todo y siempre educar desde el amor y desde el profesionalismo. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias, Raquel. Nos seguimos viendo. Así es. A todos ustedes seguimos con más, porque ahí está ya Raquel Lara para contarnos su historia, una historia de una mujer resiliente, una mujer que ha sabido vivir los procesos, pero eso no la ha detenido para ella dar de lo que ha recibido a los demás. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y en esta oportunidad tengo una tocaya, tengo una amiga, tengo una líder, tengo a una compañera de la iglesia, compañera de la fundación. Ella es parte de nuestro board y también pues es una mujer guerrera. Ella nos va a contar su historia porque su historia es muy linda. Es una historia de compartir para poder pues despertar quizá usted que está ahí rezagado también a ser parte del cambio. Raquel Lara, entrenadora personal y líder de nuestra comunidad de la ciudad de Loren. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Buenos días, Raquel. Gracias por invitarme a tu programa, a tu maravilloso programa que lleva información al mundo, porque yo siempre digo que es al mundo entero que se va la información, ¿verdad? Y qué bueno usar este tiempo para informar las personas que hay que echar hacia adelante. Así es. Raquel, cuéntanos tu historia, de cómo te motivaste a tú hoy en día ser entrenadora de tantas personas en la ciudad de Loren, que por eso es que te apodan el título de La Dura. Háblanos un poquito de eso. Gracias. Pues te cuento, ¿qué me motivó a mí a ser entrenadora? Me motivó a que cuando yo llegué aquí en el 2002, que tuve mis hijos, caí en la monotonía de estar trancada, trabajo, la casa, los hijos y todo el mundo. Entonces me aumenté mucho de peso, me perdí en mí misma. Entonces fue muy difícil para mí venir de ser una deportista de Santo Domingo y caer aquí a tener hijos, uno entrar en el trabajo, el esposo, los hijos y todo el mundo. Entonces uno se pierde en uno. ¿Y qué o sea, antes de llegar a la República Dominicana ya tú eras un atleta, ya tú hacías ejercicio.
Sí, en República Dominicana yo era deportista, era sargento mayor de la Fuerza Aérea, era representante de la República Dominicana. Wow, Raquel, yo no sabía eso de ti. Sí, mi amor, yo era sargento mayor de la Fuerza Aérea y era representante del país. Entonces, de ahí, cuando me casé con mi primer esposo, tuve mi hijo, y de ahí un día, para buscar mejor futuro para mi hijo, partí para acá. Aquí llegué, al año, a los 2 años traje mi hijo, porque no quería tener mi hijo separado de mí. Entonces tuve una nueva relación, tuve otro hijo, después tuve otro hijo. Entonces ahí quedé dañada. El sobrepeso, me caí como una depresión. Y un día, a las 3 de la mañana, un domingo, me desperté y me pregunté en dónde yo estaba. ¿Quién era yo en ese momento? Tenía casi 300 libras. Obesa. Y ese día yo me desperté y dije, ¿dónde está Raquel? La deportista, la madre, el ejemplo de seguir, ¿verdad? Y me puse unos tenis, Raquel, y me vestí, dije, hablé con mi hijo mayor, que en ese entonces tenía 11 años, y estaban los otros 2 más chiquitos, y yo le dije, óyeme, mami, hoy mami empieza una nueva vida. Yo te voy a dejar cuidando tus 2 hermanitos, mami vaya a correr y vuelve inmediatamente para atrás. No te muevas de ahí. Pues ese día partí a esta nueva Raquel. Wow. Pues desde quizás le diste vuelta a la cuadra, porque como mencionaste que tus hijos estaban ahí contigo, le diste vuelta, despertó en ti lo que ya estaba depositado en tu ADN, porque cuando uno es atleta, y qué bueno que tú mencionas eso, porque yo desde pequeña, yo estaba en deporte, yo hacía que voleibol, que esto, que aquello, que siempre estaba en el área del atletismo. Entonces, ahora estoy haciendo eso, pero eso estaba ya integrado en mi ADN. Cuéntanos desde ahí, ¿qué despertó en ti? ¿Qué pasó de convertirte en entrenadora? ¿Qué pasó? Empecé mi transformación sola, porque tuve que hacerla sola, como estaba diciendo el doctor ahorita, es una combinación de ejercicios y alimentación. Aparte de eso, también con quién andas. Tú eres de las 5 personas con quien más tú te rodeas. Tú decides seguir ese ritmo de tus 5. Yo soy de las que digo, si tú andas con 5 borrachones, con 4 borrachones, el 5º borrachón eres tú. Yep. Entonces hay que cambiar de ruta. Es lo primero que tenemos que hacer, es tomar la decisión de transformarnos y de cambiar, ¿verdad? Entonces por eso es que tenemos que entender a qué es lo que debemos hacer. Tener disciplina, tener carácter, entender qué es lo que te toca hacer para tú poder cambiar tu futuro. El de tus hijos rapidito, era entrenador entonces de muchas mujeres, la motiva también, pues de repente le habla de tu trayectoria, de lo que pasaste aquí en los Estados Unidos, ese largo tiempo esperando por un proceso. En un minuto cuéntanos rapidito. Eso me llevó a ser entrenadora. Yo quise darle la motivación que yo nunca tuve. Yo nunca tuve a nadie que me dijo, levántate, vete a hacer ejercicio, vuelve a ser quien tú eras. Entonces, como yo nunca tuve eso, cuando yo pude lograr mi transformación, entonces dije, ahora es tiempo de yo darle la mano a más mujeres que estuvieron en el mismo lugar que yo. Entonces, eso fue lo que me ayudó a mí a ser lo que soy hoy, una entrenadora que me ayuda, me encanta y vivo ayudar a las mujeres a entender que la vida es una sola, que si nosotros nos amamos a nosotras mismas, si nosotros no sacamos el tiempo para nosotras, ¿quién lo va a hacer por nosotras? No lo va a hacer nadie. Entonces tenemos que estar bien nosotras para poderle brindar fortaleza a nuestros hijos o a todo el que nos rodea, que eso es lo más importante.
Wow, qué lindo. Con eso pues despedimos el programa. De verdad que esta experiencia de esta mujer que hoy la miran como la dura, pero que también ha vivido su proceso, no ha olvidado de dónde ella viene, no ha olvidado para dónde vas y también ese propósito que tiene de vida que es lo que la motiva. Ya para finalizar, hay una madre ahí rapidito que quiere ese mensaje, que se pare, que empiece a entrenar, aunque sea caminando por su cuadra, porque también yo digo que no podemos dar un vaso vacío a nuestros hijos. Amén, así es, así es. Madre, levántate, sé guerrera, entiende que es difícil, sí, pero sí se puede. Y cuando la motivación es nuestros hijos, debemos de tener más fuerza y más voluntad. Carácter, disciplina, que sí se puede. Si queremos, sí. Yes. Si queremos, sí se puede. Yes, yes. Raquel, te quiero mucho, te admiro mucho y de verdad que gracias por estar en nuestra comunidad, llevando arriba el nombre de la dominicana, de que sí se puede. A todos ustedes también, gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar esta historia de vida que inspira. Tú también puedes salir adelante, tú también puedes dar pasos y quizás mañana esté corriendo en un maratón, porque todos podemos cambiar nuestra historia, todos podemos cambiar el mundo de personas también que nos rodean. Así que muchísimas gracias, los esperamos el próximo sábado en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Bye bye mi gente, bendiciones. Bye bye, bendiciones. Sí se puede, sí se puede. Bye bye. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.